Hay veces en que las personas encargadas de hacer cumplir la ley se corrompen, utilizando su poder y autoridad en beneficio propio. Estos policías corruptos pensaban que estaban por encima de ella, pero acabaron con un billete de ida a la cárcel. Daniel Holtzclaw nació en diciembre de 1986 en Guam. Su padre era Eric Holtzclaw, teniente del Departamento de Policía de Enid, Oklahoma. Holtzclaw estudió en el Instituto de Enid, donde jugaba al fútbol como defensa. Durante un partido estableció un récord escolar con 25 placajes, asistió a la Eastern Michigan University y se graduó en Justicia Penal en 2010. A pesar de sus aspiraciones de jugar al fútbol profesional, no tuvo éxito y en su lugar se unió al Departamento de Policía de Oklahoma City. A decir verdad, Holtzclaw no fue un buen agente. En concreto, fue declarado culpable de agredir a numerosas mujeres procedentes de una zona de bajos ingresos de la ciudad. Según los investigadores policiales, Holtzclaw comprobaba los antecedentes de chicas con órdenes de detención o antecedentes penales pendientes, y elegía deliberadamente a esas mujeres como víctimas. En la sala, la tensión era máxima mientras el ex policía Daniel Holtzclaw esperaba su sentencia. Había sido declarado culpable de 18 cargos y el jurado había recomendado la friolera de 263 años en prisión. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y temblaba mientras esperaba conocer su destino. Las víctimas, los detectives y los abogados que trabajaron en el caso durante año y medio sintieron un gran alivio cuando se dictó la pena de tales años de prisión para Holtzclaw. La detective jefe, Kim Davis, tomó de la mano a las víctimas durante todo el proceso y expresó su satisfacción por la sentencia diciendo: «Es lo que yo quería. Quería asegurarme de que no saliera y estoy contenta con ello». La defensora de las víctimas, Sherry Dickerson, había estado en la sala durante todo el juicio, y aunque quiso saltar de alegría al oír la sentencia, también expresó su preocupación por Holtzclaw y su familia. «Sus decisiones han llevado a la destrucción de su vida», dijo Dickerson. «Siento empatía por su familia. Espero que pueda rehabilitarse y posiblemente, si hay algo bueno, que pueda servir de mentor a otros depredadores para que cambien sus hábitos y su estilo de vida». En su sentencia, Holtzclaw, de 29 años, miró fijamente a las 3 víctimas mientras leían sus declaraciones de impacto. Sin embargo, las víctimas nunca miraron hacia él, negándose a darle la satisfacción de su atención. Para Holtzclaw, su vida había dado un giro drástico. El que fuera un respetado agente de policía se enfrentaba a cadena perpetua por sus atroces crímenes. Sin duda, sus decisiones le llevaron por un camino oscuro y ahora tenía que pagar el precio de sus actos. Las lágrimas y los temblores de Holtzclaw en la sala reflejaban su profundo arrepentimiento por lo que había hecho y las consecuencias a las que ahora tendría que enfrentarse. Derek Chauvin es un ex agente de policía de Minneapolis que saltó a los titulares nacionales por su implicación en la muerte de George Floyd, que falleció después de que Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante más de 9 minutos durante una detención. Las acciones de Chauvin se grabaron en vídeo y desencadenaron protestas generalizadas contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Chauvin creció en la zona de las Ciudades Gemelas. Estudió en el Instituto Park de Cottage Grove y jugó al fútbol en el equipo del instituto. Tras graduarse, asistió al Normandale Community College y luego se trasladó a la Metropolitan State University, donde obtuvo una licenciatura en aplicación de la ley en 2006. En 2001, Chauvin se incorporó al Departamento de Policía de Minneapolis y en 2008 pasó a ser agente de formación sobre el terreno. Durante su permanencia en el cuerpo, se presentaron 18 denuncias contra él, pero solo 2 dieron lugar a medidas disciplinarias. Estuvo involucrado en varios incidentes de uso de la fuerza, incluido un incidente en 2017 en el que fue uno de los varios agentes que dispararon y acabaron con la vida de un sospechoso. Sin embargo, el 25 de mayo de 2020, Chauvin y otros 3 policías atendieron una llamada sobre un hombre que intentaba utilizar un billete falso de $20 en una tienda. Se encontraron con George Floyd, un hombre negro de 46 años, en el asiento del conductor de un coche aparcado en las inmediaciones. Floyd fue esposado y colocado en el suelo boca abajo, mientras Chauvin se arrodillaba sobre su cuello durante más de 9 minutos. Floyd dijo repetidamente que no podía respirar y finalmente dejó de responder. Desgraciadamente, como todos saben, falleció en el hospital. ¿Cómo no? El jurado declaró culpable a Chauvin de los 3 cargos. Después de que se cancelara su fianza, fue puesto en prisión preventiva. El 25 de junio de 2021, Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión, con crédito por el tiempo cumplido.
también se enfrenta a cargos federales por violar los derechos civiles de Floyd. La reacción de Chauvin ante su sentencia fue estoica. Se quitó la máscara y habló brevemente, dando el pésame a la familia Floyd, pero no expresó remordimiento por sus actos. También recurrió su condena, alegando que el jurado era parcial y que el juicio había sido injusto. La sentencia fue recibida con reacciones encontradas. Algunas personas consideraron que la sentencia era demasiado indulgente y que Chauvin debería haber recibido una pena de prisión más larga, mientras que otras pensaron que la sentencia era apropiada y que enviaba el mensaje de que los agentes de policía no estaban por encima de la ley. El juicio y la condena de Derek Chauvin se han considerado un momento crucial en la lucha contra la injusticia racial en Estados Unidos. Dotro era oficial de la ley en el Departamento de Policía de Edison, Nueva Jersey. Se incorporó al cuerpo en 2003 y ascendió rápidamente hasta convertirse en sargento en 2011. A lo largo de su carrera, Dotro fue elogiado por su trabajo y dedicación a la comunidad. Sin embargo, su prometedora carrera se vino abajo cuando fue acusado de múltiples delitos. En 2017, Dotro se declaró culpable de cargos federales de intento de obstrucción a la justicia y conspiración para manipular testigos. Admitió sus fechorías y reconoció que había violado tanto la ley como la confianza depositada en él como agente de policía. En 2019, Dotro fue condenado a 20 años de prisión federal por sus delitos. También pidió clemencia al juez, citando su historial previamente limpio y su deseo de ser un buen padre para sus hijos. Sin embargo, el juez no se dejó convencer por las palabras de Dotro y dictó una sentencia dura, señalando la gravedad de los delitos y que Dotro era un agente de policía que había violado la confianza pública. La reacción de este ante la condena fue moderada. Se presentó ante el tribunal con un mono verde de presidiario. De este modo, mantuvo la compostura sin ninguna respuesta visible mientras el juez pronunciaba el veredicto. El comportamiento de Dotro no cambió. No hizo ninguna declaración, ni mostró ningún signo de remordimiento durante la vista de la sentencia. Su falta de respuesta emocional a la severidad de su sentencia dejó perplejos a muchos observadores, que esperaban alguna reacción como remordimiento o arrepentimiento por sus actos. El comportamiento estoico y distante de Dotro durante la sentencia subrayó aún más la gravedad de sus delitos y la falta de culpabilidad que mostró ante las consecuencias. Dijo que se disculpaba por lo que había hecho y que había defraudado a su familia y a la comunidad. Sin embargo, algunas personas se mostraron escépticas ante sus disculpas, dados los extremos de sus crímenes y el hecho de que había mantenido su inocencia durante todo el juicio. El caso de Dotro supuso un gran escándalo para el Departamento de Policía de Edison, que ya había estado bajo escrutinio por acusaciones de corrupción y mala conducta. El departamento fue criticado por la gestión del caso, ya que a varios agentes presuntamente implicados en la conspiración se les permitió jubilarse o dimitir antes de enfrentarse a medidas disciplinarias. El caso también tuvo implicaciones más amplias para la aplicación de la ley en Nueva Jersey, al poner de relieve los peligros de la mala conducta policial y la necesidad de una mayor responsabilidad y supervisión. Zachary Wester era un ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, Florida, pero tras su pulida placa y su uniforme, Wester albergaba un oscuro secreto. Se volvió adicto al poder de su cargo y empezó a abusar de su autoridad de formas que escandalizarían a sus colegas y a toda la comunidad. Fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asociación ilícita, mala conducta oficial, perjurio, falsificación de pruebas y posesión de sustancias controladas. Fue condenado a 12 años de prisión, el 7 de septiembre de 2021. La racha delictiva de Wester comenzó en 2016, cuando empezó a atacar a conductores inocentes y a plantarles narcóticos durante controles de tráfico rutinarios. Sus acciones fueron descubiertas cuando un conductor se quejó de él y comenzó una investigación. La investigación descubrió que Wester había estado plantando drogas en personas durante años, de modo que fue arrestado en 2019. Los antecedentes de Wester incluían una historia problemática. Anteriormente, fue despedido de un trabajo en una agencia policial diferente en Florida en 2016 por no cumplir con los estándares de la agencia. A pesar de ello, consiguió un trabajo como ayudante del sheriff en el condado de Jackson. Durante el juicio, Wester mantuvo su inocencia, alegando que le habían tendido una trampa y que no había plantado nada ilegal a nadie. Sin embargo, las pruebas presentadas contra él eran abrumadoras y el jurado lo declaró culpable de 19 cargos. Durante el juicio, se borraron algunas imágenes de la cámara,
Cuando le preguntaron al respecto, Wester dijo que ojalá supiera la respuesta. Siguió mintiendo, diciendo que los narcóticos estaban allí y que él no los había puesto. La actitud de Wester ante el tribunal fue descrita como arrogante y desdeñosa. Mostró poco arrepentimiento por sus actos y parecía más preocupado por proteger su reputación que por aceptar la responsabilidad de sus delitos. Algunas de sus víctimas estuvieron presentes en la sala durante el juicio y la sentencia y expresaron su satisfacción por el resultado. Además de su condena a 12 años de prisión, Wester también fue condenado a pagar más de $100,000 de multa. La comunidad del condado de Jackson se enfrenta ahora a las secuelas de los crímenes de Wester, de modo que la búsqueda de justicia y la exigencia de responsabilidades siguen estando a la cabeza de la lucha por un sistema de justicia penal justo y equitativo. Fue condenado a 6 años de prisión por agredir mortalmente a Cameron Lamb en 2019. El incidente ocurrió cuando Deval Kenner y su compañero reconocieron un incidente de tráfico relacionado con una camioneta roja en Kansas City. Los oficiales llegaron a la casa y entraron en el patio trasero sin una orden legal, vestidos de civiles y con chalecos del departamento de policía. Lamb estaba haciendo retroceder lentamente la camioneta por una rampa hacia el garaje del sótano, cuando Deval Kenner le disparó 4 veces, afirmando que vio cómo Lamb buscaba un arma con la mano izquierda y apuntaba con ella a su compañero. Por supuesto, Lamb falleció en el acto. Durante el juicio, Deval Kenner narró el incidente y lloró de vez en cuando. En noviembre de 2021, un juez lo declaró culpable en un juicio sin jurado y fue condenado a 3 años por quitar involuntariamente la vida a un hombre y a 6 años por acciones delictivas armadas. No obstante, las condenas deberán cumplirse simultáneamente. Los abogados de la defensa habían solicitado que Deval Kenner permaneciera en libertad tras la sentencia, ya que habían recurrido su condena. El juez James Dale Youngs accedió a esa petición, diciendo que no creía que el encarcelamiento fuera crucial durante el proceso de apelación. Tras escuchar la sentencia, Deval Kenner se llevó la mano al escritorio y parecía completamente conmocionado. La madre de Lamb, Lori Bay, calificó el veredicto de decisión justa. Expresó que el dolor mental con el que ella lidia no desaparecerá. El padrastro de Lamb, Akil Bay, añadió que esperaba que la sentencia sacudiera al Departamento de Policía de Kansas City. Este incidente ha suscitado mucho debate y discusión en torno a la brutalidad policial y la elaboración de perfiles raciales en Estados Unidos. Los estadounidenses de raza negra son los más afectados por la violencia policial, y muchos creen que este incidente es un ejemplo más del racismo sistémico que impregna el cumplimiento de la ley en el país. El hecho de que Deval Kenner afirmara que vio a Lamb echar mano de un arma también ha sido un punto de controversia. Esto fue una excusa para el uso excesivo de la fuerza, de modo que los agentes deberían haber utilizado métodos no letales para someter a Lamb. El hecho de que Lamb estuviera metiendo lentamente su camioneta en un garaje sugiere que no constituía una amenaza inmediata para nadie y que los agentes tuvieron tiempo de evaluar la situación antes de recurrir a la fuerza letal. El ex-sheriff del condado de Pike, Ohio, se ha enfrentado a graves cargos penales, incluidos 2 cargos de robo en su puesto y manipulación de pruebas. La acusación comenzó en 2019, cuando se sospechó que había utilizado el dinero de las redadas de narcóticos para financiar su adicción al juego, que ascendía a unos $5,000. A pesar de los informes sobre el incidente, el sheriff trató de dar una excusa por sus acciones alegando que usó dinero en efectivo para ayudar a la comunidad, una declaración que los lectores encontraron difícil de creer. Durante el juicio, el sheriff se enfrentó a los cargos que se le imputaban y quedó claro que había tomado el dinero para uso personal. Intentó ocultar su rastro declarando que los fondos robados se habían utilizado para ayudar a la comunidad, pero los lectores no comprendieron su lamentable intento de salvar las apariencias. A pesar de las pruebas en su contra, el sheriff esperaba evitar la cárcel, pronunciando un emotivo discurso antes de la sentencia. Con lágrimas en los ojos, pidió al juez que no le enviara a prisión, asumiendo la responsabilidad de sus actos y admitiendo que había empañado la imagen de la oficina del sheriff. Sin embargo, el juez no se dejó influir por su emotivo discurso y tenía una pregunta para el sheriff. Concretamente, le preguntó por qué las denominaciones del dinero que afirmaba haber utilizado para ayuda comunitaria no coincidían con las extraídas de la escena del crimen ni con las de las personas implicadas. Evidentemente, el sheriff había tomado el dinero para uso personal y no podía negarlo. El juez condenó al ex-sheriff a 6 años y medio de prisión por sus delitos, entre ellos robo en el ejercicio del cargo y manipulación de pruebas. Sin embargo, los cargos del sheriff se acumularían y solo cumpliría 3 años entre rejas.
Como parte de su declaración, al ex sheriff también se le prohibiría trabajar en cualquier cargo público en Ohio. David Oliver, ex jefe de policía del municipio de Brimfield, Illinois, fue acusado de 4 cargos de delito menor que incluían restricción ilegal, intento de robo, asalto simple y uso no autorizado de la propiedad. El jefe de la policía era famoso por su comentario contundente y humorístico en Facebook sobre los delincuentes. Sin embargo, se enfrentó a una nueva realidad cuando fue acusado de varios delitos menores. De hecho, el juez que presidía el caso le llamó bobo. No obstante, se declaró inocente de los cargos de intento de robo y agresión contra una agente llamada Crystal Casterline, que le acusó de acoso. Casterline había trabajado bajo las órdenes de David Oliver y le dijo al juez que él era quien la acosaba, de modo que exigió que el acuerdo de culpabilidad no era suficiente castigo. Ella declaró que era una corredora de maratones que amaba la vida y que acurrucó a sus niñas constantemente, pero que era muy ingenua y nunca entendió cómo la violencia doméstica podría llegar a tal grado. Así pues, acusó a Oliver de haberla abrazado y de haberla manoseado, atrapándola y obligándola a apretar su cuerpo contra el de él y a bailar con él. Oliver refutó muchas de las acusaciones en su contra, pero se declaró culpable de todos los cargos para poder seguir adelante con su vida. La audiencia de Oliver se hizo visiblemente resistente cuando se declaró inocente de cargos, tales como el intento de robo en la oficina y el asalto que implica a Crystal Casterline. Se le dio 2 años de libertad condicional, la restitución y que nunca sería un oficial de policía de nuevo. Sus antiguos seguidores de Facebook se sintieron decepcionados al conocer los cargos y la sentencia, lo que les recordó que incluso quienes ocupan puestos de poder pueden tener que rendir cuentas de sus actos. Marcus Eberhard, ex oficial de policía en East Point, Michigan, fue noticia en 2019 cuando utilizó una pistola eléctrica contra William Marshall, de 38 años, durante un arresto que le quitó la vida. Eberhard fue posteriormente acusado de homicidio involuntario y mala conducta en el cargo. Este había servido como oficial de policía durante varios años antes del incidente. Según los informes, no tenía antecedentes de medidas disciplinarias antes del incidente, pero era conocido por ser un oficial relativamente agresivo. Por otro lado, Marshall tenía un historial de abuso de narcóticos y arrestos por delitos no graves. Durante el juicio, se descubrió que Eberhard había utilizado la pistola eléctrica contra Marshall durante más de 40 segundos, mucho más de lo que permitía la política del departamento. El fiscal alegó que Eberhard había hecho un uso excesivo de la fuerza y que era responsable de la muerte de Marshall. La defensa alegó que Eberhard había seguido su formación y que el consumo de estupefacientes y los problemas de salud subyacentes de Marshall fueron la causa de su muerte en febrero de 2022. Así pues, Eberhard fue declarado culpable de homicidio involuntario y mala conducta en el cargo por el jurado. Era la primera vez en la historia de Michigan que un oficial de policía había sido condenado por un delito por el uso de una pistola eléctrica. La audiencia de sentencia de Eberhard estaba programada para mayo de 2022 y podía enfrentarse a hasta 15 años de prisión si era declarado culpable. Durante el veredicto, Marcus quería salir tan pronto como fuera posible. Después de que Eberhard no mostrara ninguna reacción inmediata, su abogado expresó su decepción por la decisión. Más tarde, en vista de la sentencia, el juez le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, Eberhard emitió un comunicado en el que expresaba su remordimiento por sus actos y reconocía el impacto que habían tenido en la familia de Marshall. «Siento de veras el dolor que he causado. Soy consciente de que nada de lo que diga o haga podrá devolverles a su ser querido, pero quiero que sepan que asumo toda la responsabilidad de mis actos. Seguiré rezando por él y espero que puedan encontrar un poco de paz y tranquilidad». El caso de Eberhard ha llamado la atención sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía y sobre la necesidad de rendir cuentas cuando los oficiales infringen las políticas del departamento o hacen un uso excesivo de la fuerza. Tras el veredicto, la familia de Marshall expresó su alivio por el hecho de que se hubiera responsabilizado a Eberhard de sus actos. Sarah Marshall, hermana de Marshall, dijo que la familia estaba agradecida por el veredicto, pero reconoció que no le devolvería a su hermano la vida. Daniel Saylor, ex jefe de policía de Windermere, Florida, fue condenado a 8 años de prisión el 27 de octubre de 2020, después de ser declarado culpable de perjurio en un juicio significativo. Saylor comenzó su carrera como oficial de patrulla en 1983 en Ohio. Todo ello, antes de pasar a posiciones en Arizona y California.
Luego, pasó más de una década trabajando como jefe de policía en varias ciudades de California, antes de tomar un trabajo como jefe de policía de Windermere en 2011. Los problemas comenzaron en 2014, cuando fue acusado de perjurio en un caso que involucró a un prominente residente de Windermere. El caso se centró en las alegaciones de la residente, y Saylor fue acusado de mentir bajo juramento. Después de un juicio en 2019, Saylor fue declarado culpable de perjurio y condenado a 8 años de prisión. Saylor estaba visiblemente molesto por la sentencia y tuvo que ser ayudado a salir de la sala del tribunal, donde había argumentado para una sentencia más leve. Todo ello, alegando que ya había perdido su trabajo y la reputación como resultado de la condena. Como el juez lo sentenció, se dejó caer con disgusto extremo. Saylor dijo a su señoría: "No sé qué más decirle a usted. Creo que lo que dije era la verdad. Soy un padre soltero con una hija y serví a mi país en el estado de Florida durante muchos años. Ahora me encuentro en esta posición y no sé qué decir. Su señoría, por favor, tenga piedad de mí". Saylor se secó los ojos mientras trataba de convencer al jurado que no mintió. Daniel también expresó su pesar por las repercusiones de su condena en su familia, especialmente en su esposa, que había estado a su lado durante todo el proceso judicial. Reconoció que había cometido errores, pero mantuvo que siempre había actuado de buena fe como agente de policía. Aaron Dean es un ex policía que ganó la atención nacional en 2019, cuando disparó y le quitó la vida a Tatiana Jefferson, una mujer de 28 años, mientras respondía a una llamada de emergencia en Fort Worth, Texas. El incidente ocurrió en la madrugada del 12 de octubre de 2019, cuando un vecino llamó a la policía para solicitar un chequeo de bienestar en la casa de la madre de Jefferson, donde Jefferson se estaba quedando y cuidando a su sobrino. Dean llegó a la escena y cometió el crimen. Antes de unirse al departamento de policía de Fort Worth, Dean había trabajado como detective en el departamento del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, garantizando la seguridad pública. Aunque no tenía problemas disciplinarios previos durante su tiempo como oficial de policía, sus acciones en la noche del tiroteo de Jefferson violaron varias políticas, incluyendo el uso de la fuerza. Dean dimitió de su puesto en el departamento de policía de Fort Worth poco después del tiroteo, pero fue detenido y acusado durante su juicio en agosto de 2021. Un jurado del condado de Tarrant, Texas, lo declaró culpable del cargo de menor gravedad, que conllevaba una pena de 2 a 20 años de prisión según la legislación de Texas. En vista de la sentencia celebrada el 14 de octubre de 2021, Ashley Carr, la hermana de Jefferson, la describió como una hermosa flor que apenas comenzaba a florecer y habló en nombre de su madre, que había fallecido antes de la condena. Dean no mostró ninguna emoción cuando el juez leyó su sentencia de 11 años y 10 meses de prisión, que es más larga que la sentencia típica en virtud de la ley de Texas. Algunos pueden verlo como un signo de falta de remordimiento. Otros pueden argumentar que Dean estaba simplemente tratando de mantener la compostura en una situación muy emocional. En última instancia, es difícil saber con certeza lo que estaba pasando por la mente de Dean. Sin embargo, es elegible para la libertad condicional una vez que haya cumplido la mitad de su condena. En la sala del tribunal, a veces se llena todo de disculpas. Pero es que, amigos, este ex jefe de policía de Western Pennsylvania se autodenominaba como el mejor policía que el dinero podía comprar. Hablamos de Donald Solomon. Este man fue acusado de 3 cargos tras violar la ley Hobbs por extorsión. En 2011, Donald Solomon tenía 2 trabajos. Durante el día, era un ex paramédico y jefe de policía de East Washington Borough, Pensilvania. Por la noche, trabajaba en un ámbito diferente, y era muy bueno en lo que hacía. Y es que este agente de la ley también actuaba como protección para transacciones de drogas. Por la increíble suma de $8,800, Solomon desviaba a otros oficiales para que no descubrieran el supuesto envío, proporcionaba servicios de seguridad y escolta, así como armas para traficantes de estupefacientes. Como ven, proporcionaba un servicio realmente excelente. Lamentablemente, todo llegó a su fin cuando hizo un trato con algunos clientes nuevos, pero que no tenía ni idea de quiénes eran realmente. Sus 2 nuevos clientes resultaron ser un informante de la policía y un agente encubierto del FBI. Sí, del FBI. Solomon acordó proporcionar protección uniformada para el transporte de cocaína a través de su municipio. Compré pistolas eléctricas de aplicación de la ley para que un presunto traficante de drogas las usara en actividades de cobranza. Fue impactante, por decir algo. Pero eso no fue todo en lo que este Dr. Jekyll y Mr. Hyde estaba involucrado. Solomon también encargó un tiroteo desde un vehículo contra el auto,
propiedad del nuevo novio de su exnovia, una expareja a la que también quería muerta. Todo lo que quería hacerle era patear su trasero. Si no fuera ilegal, encontraría una forma de que lo fuera. Solomon fue declarado culpable y condenado a 11 años y 3 meses de prisión. La sentencia se redujo luego a 7 años y 3 meses por buen comportamiento. Creo que la vida de Donald Solomon debería ser una lección para otros policías sobre cumplir con la ley, pero esa lección se perdió en nuestro próximo oficial. Hablamos de Daniel Holtzclaw, un oficial del Departamento de Policía de Oklahoma City. En su día, fue acusado de 36 cargos de abuso sexual, agresión sexual, asalto, sodomía oral forzada, secuestro, exposición indecente y acoso. Durante el día, se ajustaba a la línea de buen policía, pero, por la noche, era un monstruo totalmente diferente. A las 2 a.m. del 18 de junio de 2014, después de completar su turno, Holtzclaw iba de camino a casa en su coche patrulla asignado cuando hizo una parada de tráfico a Jani Ligons, de 57 años. 2 horas después, Jani estaba de nuevo en la carretera buscando a los oficiales de patrulla más cercanos, e informó que había sido agredida sexualmente. El agente le ordenó que saliera de su auto. La obligó a levantar su camisa y bajar sus pantalones. ¿Qué? ¿Quieres que baje mis pantalones? Luego él dice sí, pero le estoy diciendo que no, señor. Dije que no deberías hacer eso, señor. La investigación sobre Holtzclaw abrió una lata de gusanos. Sin duda estamos ante un oficial con un historial de usar su placa para ocultar crímenes. Cuando realizaron un hisopo de ADN en su uniforme, encontraron evidencia genética, pero no se pudo rastrear ni a Jani ni a la novia de Holtzclaw. Los investigadores comenzaron a preguntarse si esta era la primera vez del hombre de 32 años. Al investigarlo, encontraron una larga lista de paradas de tráfico no reportadas en las zonas conflictivas de la ciudad, siempre con mujeres afroamericanas. A veces, las seleccionaba haciendo verificaciones de antecedentes y, si tenían órdenes de arresto pendientes u otros antecedentes penales, estaban en problemas. En total, 13 mujeres se presentaron con acusaciones en su contra. Cuando se les preguntó por qué nunca lo denunciaron, solo tenían una cosa que decir. Llegó al punto en que tuve que levantar mi camisa, ¿vale? Dije, ¿puedo irme ahora? ¿Puedes dejarme ir? ¿Por qué no lo denunciaste? No pensé que pasaría nada. Los registros muestran que cuando detuvo a Jani, Holtzclaw apagó el GPS de su computadora, pero no informó la parada a la central. Después de 4 días de deliberación, un Holtzclaw pensativo esperaba escuchar el veredicto. El jurado lo declaró culpable, con el rostro rojo y llorando. El oficial se acercó al juez para escuchar el veredicto e instantáneamente rompió a llorar. Fue declarado culpable de 18 cargos de agresión sexual, asalto, sodomía oral forzada, secuestro, exposición indecente y acoso, por lo que fue condenado a 263 años de prisión. No me gustaría cruzarme con Daniel Holtzclaw por la noche, pero con este próximo policía tampoco daría un paseo por el parque. Estoy hablando de Sean Curter, agente de Bloomfield. Fue acusado de conspiración, mala conducta oficial, manipulación de registros públicos y falso testimonio. Todo comenzó el 7 de junio de 2012. Curter fue llamado a la casa de Marcus Jeter, donde él y su novia estaban teniendo una discusión verbal. Él aconsejó a Jeter que abandonara la casa para calmar las cosas, y el tipo cumplió. Jeter estaba en el Garden State Parkway cuando fue detenido por Curter. Me fui. Cuando estaban detrás de mí con las luces encendidas, me detuve de inmediato, ya sabes. ¿Entonces no estabas tratando de escapar? No, no estaba tratando de escapar. Entonces, se produjo un intercambio entre Jeter, Curter y un oficial de respaldo. Los agentes afirmaron que Jeter intentó arrebatarle la pistola a Curter y agredió al otro oficial. Así pues, Jeter fue arrestado y acusado de eludir a la policía, resistirse al arresto, agresión agravada e intento de agresión a un oficial. Si era declarado culpable, enfrentaría 5 años. Sin embargo, el caso se destapó por completo cuando se hizo público el metraje de la cámara en el tablero de los coches patrulla. En el vídeo, Curter se acercó al vehículo sin provocación, gritó a Jeter y al instante sacó una pistola. Cuando Jeter se negó a salir del automóvil, los oficiales pidieron refuerzos. Pronto llegó el coche patrulla y chocó inmediatamente contra la parte delantera del vehículo estacionado de Jeter. Es entonces cuando Curter camina instantáneamente hacia atrás hasta el carro de Jeter y rompe la ventana del lado del conductor con su porra. Jeter parece rendirse y se sienta en el asiento del conductor con las manos en alto. Por su parte, los oficiales alcanzaron y abrieron la puerta.
Una vez que la puerta estuvo abierta, comenzaron a golpearlo en la cara, lo sacaron del automóvil y lo arrojaron al suelo, siguiendo golpeándolo repetidamente. Incluso después de tenerlo esposado, le lanzaron un golpe más antes de meterlo en el coche patrulla. Por supuesto, los cargos contra Jeter fueron desestimados y se abrió una investigación contra Courter. Fue acusado de conspiración, mala conducta oficial, manipulación de registros públicos y falso testimonio. Cuando llegó el momento de la sentencia, Courter tuvo una última cosa para tratar de persuadir al juez. Su señoría, lo único que quiero pedir es que me digan la menor cantidad de sentencia posible para poder volver a apoyar y criar a mi familia. Sin embargo, el juez no se conmovió y Courter fue condenado a 5 años de prisión estatal. Mientras que este sujeto era un policía corrupto de los pies a la cabeza, este próximo agente estaba tan desesperado por ser bueno que se convirtió exactamente en lo que odiaba. Estamos hablando de Zachary Wester. Wester fue acusado de 67 cargos de asociación ilícita, detención ilegal, mala conducta oficial, siembra de pruebas y posesión de sustancias controladas y parafernalia relacionada con drogas. El ambicioso subjefe de Florida quería acumular tantos arrestos por drogas como fuera posible, todo ello con el fin de ascender en los rangos de la división de narcóticos. En poco tiempo, fue reconocido como un agresivo subjefe de patrulla con una impresionante cantidad de arrestos por drogas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir varias inconsistencias basadas en las imágenes de su cámara corporal y los informes policiales. De este modo, se abrió una investigación interna sobre él y descubrieron un paquete de inicio de drogas y parafernalia listo para plantar, escondido en el maletero de su coche patrulla. Wester hacía paradas de tráfico rutinarias y plantaba pruebas en los autos. Increíblemente, las personas se encontraban enfrentando desde infracciones de tráfico hasta tiempo de cárcel. Un vídeo particularmente condenatorio de su cámara corporal lo mostraba con una bolsa de plástico en la mano antes de registrar la camioneta de una mujer. Luego, cuando registró el automóvil, encontró mágicamente la misma bolsa en el vehículo y contenía metanfetamina. Muchos de sus arrestados quedaban registrados como uno más para el subjefe Wester. Más de 100 casos en los que estuvo involucrado fueron desestimados. Sí, han oído bien. Durante el juicio, Wester fue beligerante y combativo. Es la misma bolsa que tenías en la mano y que luego pusiste en su bolso hasta actuaste como si la hubieras encontrado en ese bolso. Bueno, lo que acabas de presentar a este jurado es absolutamente absurdo y no tiene nada de factual. Como ven, amigos, es difícil disputar la evidencia que proviene de tu propia cámara corporal. En última instancia, Wester fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión. Los crímenes de este policía corrupto definitivamente están arriba de esta lista, pero es que este próximo oficial representaba un peligro tanto para civiles como para agentes. Estamos hablando de Michael Dotro. A decir verdad, este hombre no estaba teniendo un buen día. Dotro fue acusado de incendio provocado agravado, 5 cargos de intento de asesinato, conspiración para retaliar, conspiración para interferir con un testigo y mala conducta oficial. El 23 de mayo de 2013, el capitán de policía del Departamento de Policía de Edison, Mark Anderko, dormía profundamente en su casa en Monroe Township, junto con su esposa, hijos y su madre de 92 años, cuando una parte de la casa se iluminó en llamas. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incendio fue provocado deliberadamente. Un intento de asesinato a un capitán de policía tiene muchos sospechosos, pero los investigadores pensaron que estaría más cerca de casa. Pronto se centraron en el oficial de policía de Edison, Michael Dotro. Las cosas que pertenecían a personas a las que no le caían bien tenían una manera de incendiarse. Entonces te preguntas, ¿cuál podría ser su motivo para atacar al capitán? 4 días antes del intento de incendio provocado, el capitán le había ordenado someterse a una evaluación psicológica después de su 11ª queja por uso excesivo de la fuerza. Como pueden ver, la corrupción de Dotro no era nada nuevo. Por ejemplo, compraba marihuana mientras estaba de servicio. También cortaba las llantas de los autos de otros policías. Incluso con el caso de incendio provocado en marcha, Dotro seguía intentando intimidar a un testigo en otro caso separado. Dotro recibió 20 años de prisión por intento de asesinato, 10 años por incendio provocado agravado, otros 10 por mala conducta oficial, 5 más por conspiración para interferir con un testigo y 18 meses por conspiración para retaliar. En total, pasará la friolera suma de 46 años y medio en prisión. La próxima vez, tal vez deje la venganza en manos de Dios. Sin embargo, créanme que este próximo grupo de tipos no es nada comparable a lo que hemos visto. Definitivamente, son lo peor de la cosecha. Creo que ningún policía se acerca a ellos en esta lista. Eran conocidos como el Grupo de Tareas contra el Tráfico de Armas.
y fueron acusados de asociación ilícita, destrucción, alteración y falsificación de registros en investigaciones federales y privación de derechos. Todo comenzó en 2016. La ciudad de Baltimore estaba inundada de crímenes, así que el Departamento de Policía de Baltimore reunió a un grupo de oficiales y los dejó sueltos para retirar armas de las calles. Fueron llamados el Grupo de Tareas contra el Tráfico de Armas. Para octubre, el equipo de 7 hombres había realizado 110 arrestos por violaciones de portación de armas de fuego en un periodo de 10 meses y medio. Tan solo un año después, en 2017, esos mismos oficiales se convirtieron en los protagonistas del mayor escándalo de corrupción policial de Baltimore. Fueron acusados de cargos que iban desde presentar reclamaciones falsas de horas extras hasta robar a personas en paradas de tráfico. Robaron a traficantes de drogas e incluso vendieron heroína. Estos acusados supuestamente estuvieron involucrados en detener a personas que no habían cometido delitos y en apoderarse de su dinero. No solo se apoderaron de su dinero, sino que arremetieron contra ellos. En uno de los casos, los oficiales hicieron una parada de tráfico y obligaron a una pareja en el auto a llevarlos a su casa, donde les robaron sus objetos de valor. Cuando la pareja intentó ir a la corte, el grupo conspiró para hacerse pasar por un oficial federal y supuestamente robar $20,000. Además de ayudar a un amigo que estaba siendo rastreado por investigadores a quitar el dispositivo de rastreo GPS ordenado por la DEA de su vehículo. Durante las investigaciones, se reveló que se instruían a sí mismos para dar declaraciones falsas a asuntos internos y apagar las cámaras corporales en momentos clave. Casi 2,000 casos asociados con los oficiales tuvieron que ser desestimados. Los 7 hombres fueron condenados a penas de 7 a 25 años, con el líder del grupo, el sargento Wayne Jenkins, recibiendo la sentencia más larga de 25 años de prisión. No se espera que el sargento que encabezó el grupo de tareas contra el tráfico de armas salga de prisión hasta 2038. Joe Ferrari. Este hombre fue acusado de asesinato mediante tortura, privación de libertad y abuso de poder. Sin embargo, lo gracioso es que el verdadero nombre del jefe de la policía tailandesa, el coronel Joe Ferrari, no era ni Joe ni Ferrari. Escuchen bien, su nombre era Titisan Utanafon. Lo que ocurre es que se había ganado el apodo por la colección de 29 vehículos de lujo que tenía aparcados en su extensa mansión. En concreto, uno de estos coches era un raro Lamborghini Aventador aniversario de $1.3 millones. De hecho, solo había 100 en el mundo. También tenía un Ferrari, 4 Porsches, 6 Mercedes-Benz, 3 Audi y un Bentley. Lo creas o no, cómo este funcionario corrupto podía permitirse un estilo de vida tan fastuoso, no fue lo que le llevó al ojo público. En agosto de 2020, Joe y otros 6 ayudantes torturaron y asesinaron a un traficante de drogas de 24 años en el interior de una comisaría tailandesa. El traficante y su novia habían sido detenidos tras encontrarles drogas en su poder. Joe y él ya habían llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar para que se retiraran todos los cargos. Solo que ahora Joe quería el doble de lo acordado, unos $30,000 más. Por supuesto, el sospechoso se negó, así que Joe hizo lo que cualquier otro agente haría a plena luz del día en una comisaría. Cubrió la cabeza del hombre con una bolsa de plástico e hizo que otros agentes le golpearan mientras otro rodeaba el cuello del sospechoso con una bolsa, tratando de obligarle a aceptar el nuevo precio. El sospechoso forcejeó, se cayó de la silla y luego se quedó quieto. Tras varios minutos, los agentes intentaron reanimarlo sin éxito. El coronel Joe trató de cubrir sus huellas y ordenó a los hombres que llevaran el cadáver al hospital. Todo ello para que le dijeran al médico que la muerte había sido causada por una sobredosis de drogas. Estuvieron a punto de salirse con la suya. Entonces, semanas después, se filtró en internet un vídeo del incidente. Joe se dio a la fuga y cruzó la frontera con la vecina Myanmar, Birmania, mientras sus subordinados eran rápidamente acorralados. Más tarde se entregó y fue detenido y acusado. ¿Cómo no? Todos se declararon inocentes. Joe afirmó que había sido un accidente y que solo quería sonsacar información al sospechoso para acabar con el negocio de la droga. En la sala antes del veredicto, Joe parecía sano e incluso se reía con los guardias, pero cerró los ojos cuando se leyó la sentencia. Lo declararon culpable y se le impuso la pena de muerte, pero más tarde se redujo a cadena perpetua porque intentó reanimar al sospechoso y se ofreció a pagar los gastos funerarios de la familia. 5 de los otros 6 agentes implicados en el caso fueron declarados culpables de asesinato y también recibieron cadena perpetua.
A un séptimo que testificó contra ellos y que no participó, le cayeron también 5 años y 4 meses entre rejas. Puede que Joe Ferrari sea el jefe de policía más sucio de todos los tiempos, pero por algo llaman a Roger Rogerson el policía más sucio de Australia. Roger Rogerson y Glenn McNamara. Estos hombres fueron acusados de asesinato en primer grado y posesión de drogas. En mayo de 2014, Jamie Gao, de 20 años, entró en la unidad 803 del almacén Renta Space de Padstow, en Sydney, Australia, junto con otros 2 hombres. Llevaba encima 3 kilogramos de una droga ilícita valorada en $19 millones. Al final del día, Jamie pensaba salir del trato como un hombre muy rico. Lo que no sabía es que no se iría a ninguna parte. De hecho, estaba justo en el cobertizo. Las imágenes de CCTV de la escena identificaron a los hombres como Roger Rogerson, detective de Nueva Gales del Sur, y Glenn McNamara. En el apartamento de Glenn, los agentes encontraron una funda de almohada que contenía 3 kilos de la droga desaparecida. Por supuesto, Glenn y Roger fueron detenidos inmediatamente. 2 días después, el cadáver de Jamie apareció flotando en una playa de Cronulla. En el juicio, estos veteranos agentes con años de experiencia se volvieron unos contra otros para salvar el pellejo. Sin embargo, había pruebas suficientes que implicaban a ambos hombres en la planificación del asesinato y el robo durante meses. Glenn tuvo hasta 27 reuniones con el joven de 20 años en un hotel. Por suerte, todas grabadas y con la ropa de Roger teniendo residuos de pólvora. También estaba la toma de CCTV de los dos deshaciéndose del cuerpo de Jamie. Para los detectives, estos tipos no eran muy buenos cubriendo sus huellas, y este ni siquiera era el primer asesinato en el que Roger estaba implicado. Al parecer, en los años 80 mató a un hombre por robar a un traficante de heroína que estaba bajo protección policial. El testigo apareció muerto más tarde. En otra ocasión, Roger intentó quitar la vida a otro agente para proteger a un traficante de drogas. ¿Entienden ahora por qué Rogerson es el policía más sucio de Australia? A quien quisiera escucharle, siempre recitaba su canción favorita: "La gente a la que he disparado no va al hospital, va directamente al depósito de cadáveres. No hay forma humana de que estos dos salgan alguna vez de la cárcel". Rogers, de 75 años, y Glenn, de 57, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Ambos tipos eran muy corruptos, pero no eran ni de lejos tan estúpidos como Jeffrey Morland, que atacó tontamente a la única persona que le reconocería. Jeffrey Morland. Jeffrey fue acusado de 2 cargos de asesinato y agresión. Durante 2 años, la investigación sobre quién había asesinado a Cara Jo Roberts en Harrisonville, Missouri, no había llegado a ninguna parte. La mujer de 30 años, madre de 2 hijos, había sido encontrada muerta en su bañera con el agua corriendo. Desgraciadamente, Cara había sido asesinada de un disparo. Todo lo que tenían los investigadores era el ADN y una huella dactilar dejada en un rollo de cinta aislante que no correspondía a nadie del sistema. 2 años después, el ADN se relacionó con otro asesinato. Nina Whitney, de 75 años, y que vivía en Kansas City, fue encontrada al pie de las escaleras de su casa, víctima de un apuñalamiento. Al igual que Cara, la bañera había quedado abierta. ¿Había un asesino en serie suelto? Sin embargo, a diferencia del asesinato de Cara, los vecinos de la zona habían visto a un hombre sospechoso de unos 50 años, cojo y con un jeep negro aparcado junto a su casa. Gracias a esto, los investigadores obtuvieron un retrato robot del sospechoso. La hija de Nina le echó un vistazo y supo exactamente de quién se trataba: un exnovio al que había visto por última vez en 1984. Estamos hablando de Jeff Morland, agente del Departamento de Policía de Harrisonville. Durante semanas, Jeffrey eludió a los agentes que intentaban obtener su ADN. Entonces, lo detuvieron por otro delito en otro condado, después de que una mujer denunciara que la había agredido. Los agentes de Harrisonville aprovecharon la oportunidad y se lanzaron a por el ADN. El resultado coincidió con el de la mujer a la que había agredido, así como con el ADN encontrado en Cara y Nina. Jeffrey Morland fue detenido y acusado de ambos asesinatos. En 2013 fue declarado culpable de arrebatarle la vida a Cara. Con frialdad y sin emoción, observó cómo le condenaban a cadena perpetua con una pena adicional de 50 años de cárcel. Al darse cuenta de que se le había acabado el chollo, el propio Jeffrey admitió su culpabilidad en el asesinato de Nina y recibió una condena de 20 años más, junto con otra de 10 años. Afortunadamente, la justicia alcanzó muy rápidamente a Jeffrey Morland, pero Stephanie Lazarus,
siguió tan bien su pista que la justicia tardó casi 30 años en alcanzarla. Stephanie Lazarus. Esta mujer que en breve conoceremos fue acusada de asesinato en primer grado. En diciembre de 1985, Sherry Rasmussen, de 29 años, se casó con John Rueten, pero a los 3 meses de casarse, la recién casada no podía quitarse de encima la sensación de que alguien la acechaba. A los 3 meses de casarse, John volvió a casa y encontró el coche de su mujer desaparecido y a ella muerta dentro. Sherry había recibido numerosos disparos y tenía profundas marcas de mordiscos en el brazo izquierdo. La casa parecía haber sido asaltada y los vecinos denunciaron una serie de robos cometidos por 2 latinos. Los detectives pensaron que ambos delitos estaban relacionados. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a los 2 hombres y el caso se archivó. 23 años después, la unidad de casos sin resolver retomó el caso. Obtuvieron ADN de una mordedura en el brazo de Sherry, pero en lugar de conducirles a un atracador varón, el ADN apuntaba a una mujer. La investigación les llevó a una de las suyas, Stephanie Lazarus, una detective estrella del departamento que había estado viendo a John de vez en cuando antes de que conociera a Sherry y empezara a acosarla y amenazarla. El ADN de Stephanie coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Sherry. Así pues, la atrajeron a una habitación e intentaron que confesara delante de una cámara oculta. ¿Conoces a John? John Rueten. ¿John Roden? No, Rueten. Oh sí, fuimos a la escuela juntos. ¿Ustedes 2 son amigos? ¿Amigos cercanos? Sí, somos muy amigos. Ah, sí, somos amigos cercanos. Dime, ¿de qué va todo esto? Posteriormente, Stephanie fue arrestada y acusada de asesinato. Después de eludir la justicia durante 26 años, Lazarus fue declarada culpable y condenada a 27 años de cadena perpetua. El jurado en la acción arriba titulada encuentra a la acusada, Stephanie Eileen Lazarus, culpable del delito de asesinato de Sherry Rasmussen. Está claro que los celos cegaron completamente a Stephanie Lazarus, pero lo que la codicia hizo hacer a Carl Waldon haría que su caso pareciera un juego de niños. Carl Waldon fue acusado de 15 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, robo y tráfico de drogas. El 4 de julio de 1998, mientras mucha gente estaba de fiesta, la familia de Sami Safar recibió la noticia de que había fallecido. Literalmente, su cuerpo había sido encontrado en un arbusto cerca de un aparcamiento abandonado. Al principio, la investigación de su asesinato no llegó a ninguna parte. Entonces, un informante de la cárcel dijo a los agentes que una banda criminal había estado operando delante de sus narices, dirigida por Carl Waldon, agente de la oficina del sheriff de Jacksonville. Sin duda, se trataba de un policía muy trabajador con un brillante historial de detenciones que iba camino de convertirse en sheriff, pero en el fondo, Carl era de lo más sucio. En 1996, tras incorporarse a la unidad de estupefacientes, Carl, junto con los agentes Jason Poe, Reginald Bones y Eric Sinclair, se asoció con un narcotraficante local. Estamos hablando del cuñado del propio Carl, el agente James Swift Jr., para robar dinero y cocaína a unos traficantes. Se gastaban el dinero en cruceros, coches y fiestas en clubes nocturnos. Sin embargo, dieron un paso más y empezaron a atacar a civiles inocentes. Concretamente, el agente Eric trabajaba fuera de servicio como guardia de seguridad en una sucursal bancaria donde Sami tenía cuentas. De este modo, se dio cuenta de que Sami y su sobrino acudían los viernes a retirar grandes cantidades de efectivo. Así pues, consiguió que un traficante de drogas robara a su hijo justo cuando salía del banco y se hizo con $50,000. El traficante apareció muerto más tarde. Eric informó a sus compañeros de su golpe y los 3 idearon un plan para volver a robar a Sami. 2 meses después, Sami Safar acababa de retirar $51,000 del banco y regresaba en coche cuando Carl le paró en su coche patrulla. Increíblemente, Sami fue esposado y metido en la parte trasera del coche de policía. El plan era dejar el dinero en el auto de Sami para que lo tomaran los otros agentes, pero Sami se le echó encima e insistió en llevarse el dinero. Carl tomó la bolsa de dinero, la puso en el asiento trasero y empezó a conducir. Entonces, llamó a otro agente y le dijo las ominosas palabras: "Me ha visto la cara, tengo que sacarlo". Trágicamente, Carl llevó a Sami a un aparcamiento desierto donde lo asesinó asfixiándolo con una cuerda. En diciembre del 2000, Carl fue detenido y acusado junto con toda su banda. Juntos se enfrentaban a una friolera de 26 cargos. A cambio de su testimonio, los agentes negociaron acuerdos con la fiscalía y obtuvieron penas menores. En enero de 2009, Carl miró fríamente hacia adelante mientras era declarado culpable y condenado a 4 cadenas perpetuas. También se le ordenó pagar $58,900 en concepto de indemnización. Es cierto que Carl Waldon contó con muchos agentes que testificaron contra él, como el detective William Baer, pero William no tenía ni idea de que su día en los tribunales se acercaba rápidamente cuando se sentó en el banquillo.
William Baer. Este hombre se enfrentaba a 5 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, secuestro con arma y robo a mano armada. En marzo de 2018 se reabrió el caso sin resolver de casi 20 años de Saad Khawaf. Saad, propietario de una tienda de conveniencia, fue brutalmente asesinado en el garaje de su casa en la comunidad cerrada de Deerwood, Minnesota, allá por 1999. Todo lo que tenían eran los perfiles de ADN del hombre y la mujer implicados en el ataque. Acto seguido, enviaron las muestras de ADN a través de un árbol genealógico y condujeron directamente a un agente del departamento, William Baer, y a su exmujer, Melissa Schaffer. William era detective de la oficina del sheriff de Jacksonville. Estuvo allí durante 27 años y se jubiló en 2002. Después, montó su propio negocio, William Robert Baer Investigations. En su época, fue una de las principales agencias de investigación privada de Jacksonville. En el momento del asesinato de Saad, William trabajaba en un grupo especial de delitos financieros y se le asignó un caso con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el FBI. El caso afectaba a Saad, que eludía el pago de impuestos depositando cada vez en el banco algo menos de $10,000. William tenía que llevar a cabo la vigilancia en el banco de Saad, pero cuando este descubrió que Saad guardaba regularmente una gran cantidad de dinero en efectivo en su casa del club de campo en Deerwood, él y su esposa empezaron a vigilar la casa de Saad por una razón completamente diferente. La noche del 17 de mayo de 1999, hicieron su jugada maestra. Michael atacó a Saad con un cuchillo en su garaje, mientras Melissa obligaba a su mujer, Samar, a darles el dinero. Cuando Samar solo entregó $500 de su bolso, William le puso un cuchillo en el cuello y Melissa le dijo que sabía que había dinero en la casa porque habían estado en ella esa semana. La aterrorizada mujer les condujo a un armario de la cocina, de donde se llevaron $53,000. A Samar le taparon las manos y la boca con cinta adhesiva y la ataron a una silla antes de que las dos se marcharan. Todo ello mientras Saad se desangraba en el garaje. 21 años después del asesinato de Saad, William, de 64 años, y Melissa, de 50, fueron detenidos y acusados de asesinato. Melissa se declaró culpable a cambio de testificar contra William. ¿Son esos los crímenes de los que se declara culpable hoy, señora? Sí, señor. Más tarde fue condenada a 30 años. Finalmente, para evitar la pena de muerte, William se declaró culpable de todos los cargos. En la vista de su sentencia, su abogado intentó resaltar los logros de William, lo que no hizo sino ofender más al juez. Fue veterano de la GSO durante 27 años. Sirvió en homicidios y en la brigada antibombas. Fue oficial de entrenamiento de campo, patrulla, correccionales, inspecciones, inteligencia, robos. Christopher Hayes es un héroe convertido en villano con un tatuaje muy enfermo. Christopher enfrentaba cargos de secuestro falso agravado y 3 cargos de agresión. Durante 4 años, Christopher Hayes, ex veterano del ejército, había trabajado con el Departamento de Policía de San Diego como un destacado oficial que sirvió con distinción, incluso rescatando a una mujer de un incendio, al menos eso creía. En diciembre de 2013, una mujer se presentó alegando que Christopher la había tocado y manoseado inapropiadamente durante registros mientras estaba de servicio. El tipo se sintió consternado por la acusación y proclamó su inocencia a cualquiera que quisiera escuchar. Sin embargo, una investigación revelaría que había más mujeres a las que había agredido. This is now the 7th woman to come forward alleging Officer Chris Hayes abused his badge since Team 10 broke this story last week. The first 6 women have claimed sexual assault or battery. No una ni dos, sino 7 víctimas. De hecho, todas tenían historias similares. We were talking and he was like, you know that I could take you to jail. I was like, but I wasn't driving the car. I didn't do anything. He was like, well, if you go down on me, I won't take you to jail. Christopher renunció diciendo que se sentía traicionado por el departamento, pero si este pensaba que eso sería el final, estaba muy equivocado. Días después, fue brutalmente arrestado y acusado. Con su esposa a su lado, Christopher se declaró no culpable. En su audiencia preliminar en abril, 3 víctimas describieron lo que este oficial les había hecho. Una mujer le dijo al tribunal que Christopher se detuvo en una parada de autobús y le ofreció un paseo. Después de entrar en su coche, le dijo que había olvidado registrarla. Fue entonces cuando la llevó a un área apartada. Otra víctima dijo que Christopher la recogió y la llevó a la casa de un amigo, donde procedió a realizar su versión de un registro. Luego, la obligó a quedarse con él mientras hacía comentarios inapropiados. The conversation should have never happened. He should not have been in the driveway.
La tercera mujer estaba ebria y discutía con su novio cuando apareció Christopher. Después de esposar al novio y enviarlo con una amenaza, el agente le dijo que estaba demasiado ebria para volver a casa sola y la llevó a su casa. Este la siguió y le ordenó levantarse la camiseta. So I lifted both of them and he said all the way into where the bottom of my breast and my nipples. Luego, le dijo que hiciera algo horrible. He drops his hands towards his growing area. La mujer aterrorizada hizo lo que él pidió. I get hurt if I don't listen to him. I need to get out. El abogado de Christopher argumentó que las mujeres estaban bajo los efectos del alcohol y sus recuerdos podrían ser confusos, pero el juez no quedó convencido y el caso se encaminó hacia el juicio. Antes de su condena, una de las víctimas tuvo la oportunidad de hablar con él y no se contuvo. La esposa del agente declaró que su esposo nunca cometería los delitos de los que fue acusado. Christopher ofreció una disculpa alegre a su esposa y a su familia, apenas abordando lo que había hecho a sus víctimas. That has caused anyone pain. I have always tried to help people and do good, so now that I have hurt someone is not something that I am very proud of. Esperaba obtener libertad condicional y tal vez servicio comunitario, pero el juez le retiró la alfombra de debajo y condenó a Christopher a 1 año de prisión. El agente enjugó las lágrimas mientras su esposa rompía a llorar. El exoficial fue esposado y llevado a la cárcel. No obstante, si crees que esto es impactante, espera a escuchar lo que dijo este jefe de policía en el tribunal. Took the money, and mind you, this does not excuse it, but from drug dealers. Pero antes de llegar a eso, Marcus Eberhardt y Howard Wims. Matar a un hombre porque está demasiado cansado para caminar suena alocado, pero eso es exactamente lo que hicieron estos engendros. Eberhardt y Wims fueron acusados de un cargo de asesinato y homicidio involuntario, así como de 6 cargos por violación del juramento de un oficial público el 11 de abril de 2014. La policía del este respondió a una llamada al 911 en un complejo de apartamentos. Gregory Towns Jr. estaba en una disputa doméstica con su novia. En cuanto vio a la policía, corrió hacia el bosque, seguido de cerca por los agentes. Lamentablemente, Towns nunca saldría de ese bosque con vida, y es que más tarde, su familia descubriría que había sido electrocutado hasta la muerte por los 2 oficiales en dicho bosque. Towns había rodado por un terraplén, estaba esposado y sin aliento. Sin embargo, Eberhardt usó su pistola eléctrica contra él 10 veces. Por su parte, Wims la utilizó 3 veces más. Pasó más de 1 año para que ambos hombres fueran acusados y enjuiciados por su muerte. En el juicio, los abogados defensores argumentaron que la muerte de Towns tenía más que ver con su enfermedad y que los oficiales estaban en su derecho de utilizar las pistolas eléctricas. Pero los paramédicos y vecinos testificaron que Towns ya estaba siendo obediente y no había necesidad de usar las armas eléctricas. Something in this case that should have never been done. And so it was important to our office to restore confidence in our criminal justice system, to let people know that if you are doing the wrong thing, that the system applies equally to everyone. Después de un día de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto. Eberhardt fue declarado culpable de todos los cargos, mientras que Wims fue condenado por cargos menores de homicidio involuntario y conducta imprudente. Antes de que el juez dictara su sentencia, la novia de Towns, Aisha Smith, tomó de la mano a su hijo de 3 años y habló sobre el arrepentimiento de haber hecho la llamada al 911. Calling the officers that day, it made the whole situation worse. You carried a lot of guilt. I carry a lot of guilt to this day. Cuando Wims tuvo la oportunidad de hablar, se disculpó con la familia, pero Smith no lo aceptó y estalló en la corte. To extend my condolences to the Towns family. Inmediatamente, se le ordenó salir de la sala del tribunal y hablar con los reporteros. I don't want to hear anything he has to say. I just really don't want to hear anything he has to say. Gregory's not here to respond for himself, so Eberhardt fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y Wims fue condenado a 5 años. Las acciones estúpidas de 2 hombres le costaron la vida a otro hombre. Uno pensaría que este tipo de mal juicio no ocurre a menudo, pero si aún eres de los que opina eso, espera a escuchar lo que hace este sheriff para mantenerse al día con su loca adicción.
Charles Reader. Estamos hablando de una persona que literalmente se considera una especie de Robin Hood. Reader enfrentó 18 cargos, incluyendo participación de primer grado en un patrón de actividad corrupta y manipulación de registros. Increíblemente, Charles Reader llegó a tener el rango más alto en la aplicación de la ley del condado de Pine cuando era sheriff. Un año después, se convirtió en una figura de fama nacional, mientras el público horrorizado seguía la investigación del peor homicidio de Ohio, la masacre de la familia Roden en 2016. Y es que 8 miembros de la familia Roden fueron encontrados asesinados. 2 años después, encontraron a los culpables, 4 miembros de otra familia local, los Wagner. La cara de Reader apareció en las pantallas de televisión, un brillante ejemplo del buen trabajo policial y su enfoque sin rodeos en arrestos relacionados con drogas y pandillas. We declared war on drugs when I was appointed the sheriff in 2015. We came together with the Piketon Police Department, the Waverly Police Department to form a major drugs and crimes task force. And the reality is, after the alert that I put out, sin embargo, algo siniestro acechaba en las sombras de la fama de este sheriff. Un mes después, llegó una denuncia anónima sobre salarios y beneficios que se estaban cobrando en la oficina del sheriff. Los funcionarios estatales allanaron su propia oficina y encontraron algo mucho peor de lo que pensaban. Además de sobres con dinero en efectivo que habían sido alterados en evidencia, vehículos incautados se subastaron a precios ridículos, solo para ser revendidos por más del doble. Encima, el hombre que tiraba de los hilos no era otro que el sheriff favorito de la ciudad, Charles Reader. Así pues, resultó que el sheriff del pueblo tenía un problema con el juego y había utilizado su cargo para financiar su hábito. También debía dinero a agentes y a un distribuidor de automóviles. En cambio, Reader juró que lo estaban enmarcando. Al año siguiente, renunció como sheriff y fue acusado de 23 cargos. Maldijo a la gente que le entregó los documentos y se declaró no culpable en el tribunal. Juró luchar contra todos los cargos en su contra, pero, un año después, Reader se declaró culpable de 5 cargos, incluyendo robo en su puesto y manipulación de pruebas. Varias personas hablaron en su favor, afirmando que las presiones del trabajo lo habían afectado. La jueza Patricia Cosgrove escuchó atentamente mientras Reader hacía un largo y emocional alegato en busca de clemencia. Sheriff of Ohio, I shed bad light on the office of sheriff. I can only ask that my staff, their families, the community, and my family who is here today will forgive me for the undue stress I caused them. For this, I am terribly sorry. I stood in this court on September 24th and pled guilty to the charges against me, to accept responsibility for my conduct. I have, and I now pray that the court will find mercy on me. And I beg the court, if they see... Pero antes de tomar asiento, Cosgrove tenía algunas preguntas para Reader. I have a couple of questions for you. The big question I have, and is on everyone's mind, I'm assuming, is why did you cut open these evidence envelopes and take the money out, and then in some cases you put it back, although you were caught because the envelopes... Reader trató de justificar sus acciones, afirmando que era una especie de Robin Hood. Took the money, and mind you, this does not excuse it, but from drug dealers that took it from parents of very poor people in this county. That money, regardless of what the state and what the media has claimed in the past years of a gambling problem and that money being used for gambling, was used when there was a tree planted in the name of the Shelton boy. It's at the entrance of Western High School to the left as soon as you pull in. Nobody could pay for that tree. Nobody offered to pay for that tree. Sin embargo, no había ningún registro que demostrara que Reader había apoyado una sola causa. You're saying here as to why you claim you used the money for various charitable community things, and then, but the PSI officer... Sus respuestas no convencieron a la jueza Cosgrove de que estaba arrepentido. De hecho, tenía poca simpatía por un hombre que había manchado la placa y quebrantado la confianza pública.
La esposa e hijos de Reader lloraron cuando la jueza lo condenó a 3 años de prisión. Reader fue escoltado fuera del tribunal y puesto bajo custodia de los agentes que alguna vez lideró. Robar a traficantes de drogas es una cosa, pero ¿robar a organizaciones benéficas? Eso es exactamente lo que hizo este sheriff y ni siquiera es el peor de la lista. David Oliver. La caída de la gracia a la desgracia de este jefe de policía te dará un latigazo. Oliver fue acusado de uso no autorizado de propiedad y restricción ilegal. Además, Crystal Casterline, una oficial de patrulla del departamento, lo acusó de acoso. El ex jefe de policía de Brimfield había oficialmente caído en desgracia. La investigación de la demanda llevó a muchos oficiales a respaldar su reclamo, pero pronto descubrieron que Oliver había estado involucrado en mucho más que su cargo. Literalmente, el tipo robó dinero destinado a la caridad. También ingresó en la evidencia y seleccionó armas, algunas de las cuales vendió, y otras se quedó para sí mismo. Cómo no, Oliver se declaró culpable de los cargos en su contra. Antes de la sentencia, su abogado trató de pintar una imagen positiva de su cliente. Oliver, as I think everybody in this room knows, served the township of Brimfield first as a police officer and later as a chief. He served approximately 10 years as the chief of police. As everyone knows, Brimfield is a small town that has its own small town policy. Todo ello, alegando que se declaró culpable para no tener que llevar a su familia a través del tribunal. Oliver tuvo la oportunidad de hablar, pero en lugar de dirigirse a su víctima, el tipo afirmó que todo eran mentiras. One question I would ask is if there was a sworn police officer who thought there was a crime that had been committed in 2012, why didn't he report it? The secondary thing about this is I never heard anything about a hostile work environment or assault or... También dijo que los otros oficiales se estaban uniendo contra él, pero la fiscalía le respondió de inmediato, recordándole al tribunal su comportamiento atroz como jefe de policía. I would like to say that perhaps Mr. Oliver should question what kind of leadership skills he used with those people that they were too afraid to come forward until my office showed up to investigate. And people were more than happy to tell us about his crappy, horrible, deplorable behavior. He makes no apologies today. He has no remorse for what he put those people through. La oficial Casterline finalmente tuvo la oportunidad de enfrentar al hombre que le hizo la vida miserable durante casi 2 años. I was so eager to learn and felt so unsure about what to do at times. Looking back, I can understand the frustration and the resentment my supervisors must have felt. Many times I would be so unsure, but the chief was someone that I could trust and come to at any time with any question. And with me, he strongly encouraged me to use his open door policy. Ella no estuvo de acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, pero hizo una larga declaración emocional sobre lo que había pasado en los últimos años. Him over and over that he was making me uncomfortable. But the physical assaults and sexual harassment continued on an almost daily basis for 2 years. I became more and more withdrawn and depressed. Durante el testimonio de Casterline, Oliver sacudió dramáticamente la cabeza e hizo muecas, pero el juez no compró su actuación. Así pues, lo sentenció a 2 años de libertad condicional y le ordenó que entregara su certificado de policía. Además, Oliver fue multado y se le ordenó pagar $1,304 en restitución a las organizaciones benéficas que había estafado. Sin embargo, esta no fue la única vez que los oficiales se vieron obligados a arrestar a su jefe, pues el siguiente sheriff no pudo dejar de ser arrestado. Todd Pate. Después de recibir una sentencia indulgente por un delito grave, igual puedes pensar que este sheriff sería un poco menos arrogante, pero te estarías equivocando. Pate enfrentó 9 cargos, incluyendo asalto de primer grado, operar un vehículo bajo la influencia y 4 cargos de puesta en peligro imprudente. El 8 de marzo de 2019, se recibió una llamada al 911 en la oficina del sheriff del condado de Breckenridge, Colorado. El conductor había huido de la escena y los oficiales encontraron más tarde un camión dañado y al sheriff del condado, Todd Pate, en el bosque cercano tratando de ocultar botellas de cerveza. Pate olía a alcohol, sus ojos estaban inyectados en sangre, su habla estaba entrecortada y apenas podía mantenerse en pie. Para colmo, esta no era la primera vez que lo habían arrestado por un DUI como sheriff. En 2015, Pate había sido arrestado por DUI y conducción temeraria, y todo lo que recibió fue una multa de apenas $800. No obstante, esta vez no iba a salir tan fácilmente. Pate fue acusado e imputado de múltiples cargos. Sin duda, un sorprendente descenso de la gracia para un sheriff que alguna vez estuvo en el programa de Oprah por su ejemplar labor policial.
Pate aceptó un acuerdo de culpabilidad que le daría una condena de tan solo 75 días. Todo lo que tenía que hacer era declararse culpable. Fácil, ¿verdad? Pero las cosas no salieron como estaba planeado en la corte. Durante la audiencia, la jueza Janet Crocker comenzó a dirigirse al tribunal cuando se dio cuenta de que Pate estaba ocupado haciendo algo más. Is that your phone, Mr. Pate? Yes, it is. You need to put it away. Okay. Otra gran manera de empezar las diligencias es que en lugar de declararse culpable, Pat comenzó a cuestionar a la jueza. Your desire to change your plea from not guilty to guilty. Do I have to answer that yes or no, or can I make somewhat of a statement? That is a yes or no answer, sir. Will I have the opportunity to say anything further? If it is your intention to change your plea from not guilty to guilty, then I will take your plea, and certainly you'll have an opportunity to make any statement that you want to make. But if it is not your intent to enter a guilty plea at this time, then I'm going to set your case for jury trial, and you're going to stop wasting my time and everybody else's time this afternoon. Ma'am, I'm not trying to waste. No, Crocker ignoró el berrinche de Pate y habló con el fiscal en ese instante. Your desire to change your plea from not guilty to guilty. Do I have to answer that yes? Pate sería llevado de vuelta a la cárcel si no decidía, pero Crocker le dio al sheriff otra oportunidad. Would you like some additional opportunity to meet with your client this afternoon before we proceed at this time? I don't believe it'd do any harm. I'll make it very, very quick. I know we've already delayed the court, and I'll report back within a couple of minutes. Right, I'll give you another 10 minutes for that. All right, thank you. Thank you. 10 minutos después, la corte volvió a estar en sesión, pero Pate seguía insistiendo en que se le permitiera quejarse de los cargos de asalto de primer grado. Say a few things, or I need to understand what it is that we're doing here today, Mr. Pate. Yes, I had every intention of coming in here today and entering a guilty plea, based on the mediation that we had. It's very difficult for me to enter a guilty plea to felony-related charges. Vaya si habló en este punto. Su abogado tuvo hasta que intervenir y explicar por qué debía quedarse callado. If I may interject, just if you intend not to enter a plea, don't say very much about the case, because what you say here under oath. Pero Pate continuó hablando interminablemente. It's difficult for me to enter a guilty plea for a lot of reasons, and I don't want this court to think that I am trying to minimize, take away from, or deflect any responsibility that I had in this situation that occurred. I do absolutely feel like that because of my... De este modo, la jueza Crocker decidió volver a encarrilar las cosas. We are back, Mr. Pate, and probably should have stayed in the place where we started. Pero este parloteador no entendía las indirectas e incluso comenzó a lanzar pullas al fiscal. Everybody in this room wants this over with. And if I could address Blake, I hope you learn from this case I'm not mad at you. I'm not in any way upset with you. Mr. Pate, not that it we matters. have reached that point now. Okay. This is either a yes or no. Are you going to enter your plea or not? I guess everybody thinks it's funny. Certainly not the people who I think are here with you today, Mr. No, they don't. I've broken everybody's heart. But Pate acordó declararse culpable. Just plea and get it over with for everybody. Plea to something that I absolutely do not feel good about, but I don't want you to try to send me to the penitentiary for years. Sin embargo, la paciencia de la jueza Crocker con Pate se había agotado ya en este punto. I think we're done. And so let me tell you where I think we are today, is that we have executed plea documents. Whether or not Mr. Pate has the right to withdraw. Pate fue llevado a la cárcel y detenido sin fianza después de pasar un tiempo en prisión. Se declaró culpable y cumplió su condena de 75 días entre rejas con el tiempo servido. ¿Pero acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería,